Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque esto se pone bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de las noticias del corazón, en esos amores que nos hacen suspirar, y en las sorpresas que a veces nos dejan con la boca abierta. Y es que ¿quién no ama un buen chismecito, eh? Pero no solo eso, porque aquí en el canal no nos dedicamos solo a contar chismes, sino a analizar, a especular y sobre todo, a divertirnos con todo este mundillo. Así que si son nuevos por aquí, ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. ¿Están listos? Porque esto va a estar bueno. Y es que, como ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos hizo soñar con Erkenci Kuş, la serie turca que conquistó nuestros corazones y que nos hizo creer, por un momento, en los cuentos de hadas. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué la noticia del 8 de septiembre de 2025 nos dejó a todos boquiabiertos? ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué ha sido de sus vidas después de la separación? ¿Han encontrado el amor de nuevo? ¿Se han vuelto a cruzar sus caminos? Acompáñenme a desentrañar este misterio. Para ponerlos en contexto y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores turcos que protagonizaron Erkenci Kuş. En la serie interpretaron a Can Divit y Sanem Aydın, y su química en pantalla era explosiva. Era de esas que te hacen creer que el amor es real, que el destino existe y que, bueno, que todos merecemos encontrar a nuestro propio Can Divit. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, incluyendo España y Latinoamérica, y convirtió a Can y Demet en ídolos. La gente se enamoró de ellos, de sus personajes, y por supuesto, de la posibilidad de que ese amor trascendiera la pantalla. La historia de Erkenci Kuş nos presentó a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora y que trabajaba en la tienda de sus padres. Un día, su vida da un giro inesperado cuando es contratada para trabajar en la agencia de publicidad donde labora su hermana. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre atractivo y con un espíritu aventurero. La conexión entre ellos es inmediata, una chispa que se enciende con cada mirada, con cada encuentro. La serie nos sumerge en un torbellino de emociones, de idas y venidas, de secretos y mentiras, pero siempre con el amor como hilo conductor. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también generó un fenómeno de fanatismo sin precedentes. Los fans se identificaban con los personajes, con sus alegrías, sus tristezas, sus sueños. La historia de amor de Can y Sanem, con sus altibajos, sus obstáculos, sus momentos de felicidad, resonaba en el corazón de los espectadores. Querían creer que ese amor, que parecía tan real en la pantalla, existía también en la vida real. Y sí, durante la emisión de la serie y después también, comenzaron los rumores sobre una posible relación entre ellos. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la esperanza de los fans. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, en ocasiones informales. Se les preguntaba constantemente sobre su relación, y aunque nunca confirmaron nada, la expectativa crecía y crecía. La prensa rosa, ávida de noticias, alimentaba la especulación con cada aparición pública de los actores. Los fans, con toda la razón, querían que este amor fuera más que un simple guión de televisión. ¿Quién no soñaría con eso? Los gestos, las miradas, los comentarios en redes sociales, todo se analizaba con lupa. Cada foto, cada vídeo, cada declaración, se convertía en un indicio de una posible relación. Se hablaba de un amor a primera vista, de una conexión innegable, de una química que traspasaba la pantalla. Las redes sociales se inundaban de edits, de fanfics, de homenajes a la pareja. Los fans crearon sus propios mundos, sus propias historias, donde Can y Demet vivían felices para siempre. La espera, la incertidumbre, la esperanza, mantenían a los fans en vilo. Cada vez que aparecía una nueva foto juntos, la emoción era desbordante. Cada vez que se les preguntaba sobre su relación, la expectación era máxima. La gente quería creer en el amor, en la posibilidad de que dos personas que se quieren en la ficción, también se quieran en la vida real. Así que imaginen la sorpresa, el shock, la incredulidad,
cuando el 8 de septiembre de 2025, los medios de comunicación comenzaron a publicar la noticia: Can Yaman y Demet Özdemir se habían separado. O, para ser más exactos, aparentemente habían terminado una relación sentimental. Las fuentes hablaban de una ruptura, de un distanciamiento, de diferencias irreconciliables. El mundo se vino abajo. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Los fans, divididos entre la tristeza y la incredulidad, buscaban desesperadamente respuestas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Era el fin de la historia de amor que tanto habían anhelado. Los foros de discusión, los grupos de fans, se llenaron de mensajes, de especulaciones, de lamentos. La decepción era palpable. La ilusión, rota. Los medios de comunicación, ávidos de información, se lanzaron a la caza de declaraciones, de testimonios, de cualquier pista que pudiera esclarecer la situación. Los paparazzi se apostaron a las puertas de las casas de los actores, buscando captar alguna imagen que revelara algo sobre su estado de ánimo. Las revistas del corazón, con sus portadas llamativas, prometían revelar los secretos de la ruptura. La noticia de la separación de Can Yaman y Demet Özdemir fue un terremoto mediático. La pareja, que había conquistado el corazón de millones de personas, se rompía, y el público, fiel seguidor de su historia de amor, no podía evitar sentirse defraudado. La tristeza, la decepción, la incredulidad, se mezclaron con la curiosidad y el deseo de saber qué había pasado realmente. Y es aquí donde la historia se vuelve un poco misteriosa. Y como no podía ser de otra forma, entramos en el terreno de las especulaciones y de los rumores. Porque, seamos honestos, a veces la verdad es difícil de encontrar, sobre todo en el mundo del espectáculo. Pero por suerte tenemos un montón de información para analizar. Una de las teorías más extendidas es que la fama y las agendas de ambos actores jugaron en contra de la relación. Tanto Can como Demet son dos estrellas muy solicitadas, con muchos proyectos en marcha. Los rodajes, los viajes, las entrevistas, las promociones, todo esto puede dificultar mantener una relación, y más si ambos tienen carreras muy demandantes. Imaginen no verse casi nunca, tener que compaginar agendas y encima, lidiar con la presión mediática. Uf. La vida de un actor, en especial de aquellos que alcanzan el estrellato, es una vorágine constante. Los rodajes pueden durar meses, alejando a los actores de sus hogares, de sus seres queridos. Los viajes promocionales, las entrevistas, las presentaciones, consumen gran parte de su tiempo. La presión mediática, las críticas, los rumores, pueden generar un estrés constante. Can y Demet, en el momento de su separación, se encontraban en la cima de sus carreras. Can había logrado un éxito internacional, con proyectos en diferentes países. Demet, por su parte, continuaba cosechando éxitos en Turquía, con nuevas series y contratos publicitarios. La agenda de ambos era apretada, con compromisos que les impedían estar juntos, compartir tiempo de calidad, fortalecer su relación. La distancia, la falta de tiempo, la presión mediática, pudieron ser factores determinantes en la ruptura. La imposibilidad de compaginar sus vidas, de encontrar un equilibrio entre sus carreras y su relación, pudo llevarlos a tomar caminos separados. Otra teoría apunta a posibles diferencias en sus personalidades. Si bien en la pantalla parecían perfectos el uno para el otro, la realidad es que cada persona es un mundo. Quizás con el tiempo descubrieron que sus caminos no eran tan compatibles como creían. Y bueno, es algo que puede pasar en cualquier relación, por más perfecta que parezca desde fuera. Las personalidades, los gustos, los valores, las expectativas, son diferentes en cada persona. Lo que en un principio puede parecer atractivo con el tiempo puede generar conflictos, desencuentros. Dos personas que parecen encajar a la perfección, pueden descubrir que sus caminos no son tan compatibles como creían. Can y Demet, al igual que cualquier pareja, eran dos personas diferentes, con sus propias experiencias, sus propios sueños, sus propias aspiraciones. La convivencia, el día a día, pueden revelar diferencias que en un principio no eran evidentes. Quizás con el tiempo descubrieron que sus metas, sus prioridades, no coincidían, lo que los llevó a tomar la decisión de separarse. También hay rumores que hablan de terceras personas, de infidelidades o de cosas que lamentablemente suceden a menudo en las relaciones. Pero claro, estos son solo rumores, y no hay nada confirmado. El mundo del espectáculo a menudo está rodeado de especulaciones, de rumores, de chismes.
Las terceras personas, las infidelidades, son temas recurrentes en las relaciones de pareja, y no es de extrañar que se especule sobre este tema. Las redes sociales, con su inmediatez, su viralidad, pueden contribuir a la propagación de rumores, de noticias falsas. Los fans ávidos de información pueden llegar a conclusiones precipitadas, basadas en especulaciones. La verdad a menudo es difícil de conocer, y en el mundo del espectáculo, más aún. Lo cierto es que desde el momento en que se hizo pública la noticia, las redes sociales y los medios de comunicación se encendieron. Los fans, divididos entre la tristeza y la incredulidad, buscaban desesperadamente respuestas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Era el fin de la historia de amor que tanto habían anhelado. La incertidumbre, la especulación, la tristeza, se apoderaron de las redes sociales. Los foros, los grupos de fans, se llenaron de mensajes, de teorías, de especulaciones. La decepción era palpable. Y por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, comenzaron a surgir todo tipo de teorías conspirativas. Que si la relación era una estrategia de marketing, que si todo había sido un montaje, que sí. Bueno, ya saben cómo es esto. El morbo, la especulación y el deseo de saberlo todo pueden llevar a conclusiones precipitadas y a veces incluso crueles. El ser humano por naturaleza tiende a buscar explicaciones, a encontrar una razón lógica, incluso cuando no la hay. En el caso de la separación de Khan y Demet, la imaginación de los fans, la necesidad de entender, de encontrar una explicación, llevó a la creación de todo tipo de teorías, algunas más descabelladas que otras. Algunos especularon con la posibilidad de que la relación fuera una estrategia de marketing, una forma de promocionar la serie, de generar interés en sus carreras. Otros, más escépticos, consideraron que todo había sido un montaje, una farsa, para aprovechar el éxito de la serie y generar ingresos. La incredulidad, el escepticismo, el morbo se apoderaron de las redes sociales. Lo cierto es que con el paso de los días, la situación se fue calmando un poco. Ambos actores, aunque en un principio no se pronunciaron sobre el tema, empezaron a publicar mensajes en redes sociales, indirectas, citas inspiradoras. Mensajes que dejaban entrever, eso sí, que la situación era dolorosa y difícil. La diplomacia, el respeto, la prudencia, fueron las armas que utilizaron para afrontar la situación. Khan y Demet, conscientes de la expectación que generaba su separación, decidieron mantener un perfil bajo, evitando declaraciones directas, pero dejando entrever, a través de mensajes en redes sociales, que la situación era dolorosa y difícil. Las indirectas, las citas inspiradoras, las reflexiones sobre la vida, la soledad, el amor, fueron la forma en que expresaron sus sentimientos, sin entrar en detalles. Y es que una ruptura nunca es fácil, y menos cuando la vives bajo la mirada atenta de todo el mundo. Imaginen la presión, la exposición, el tener que dar explicaciones constantemente. Es agotador. Y aquí entramos en otro punto importante, el respeto por la privacidad. Porque aunque nos encante el chismecito, es fundamental respetar el dolor de las personas y no inmiscuirnos en sus vidas más de lo necesario. La privacidad en el mundo del espectáculo es un bien escaso. Los famosos, las celebridades, se ven sometidos a una constante exposición mediática, a una invasión de su intimidad. Las rupturas sentimentales, los problemas personales, se convierten en noticia, en tema de conversación, en objeto de especulación. El respeto por la privacidad, en estos casos, es fundamental. Los fans, los medios de comunicación, deben ser conscientes de la fragilidad de la situación, de la vulnerabilidad de las personas que están atravesando un momento difícil. La compasión, la empatía son valores esenciales en estos casos. Es importante recordar que detrás de la fama, de la imagen pública, hay personas, con sentimientos, con emociones, con derecho a la privacidad. Después, con el tiempo, tanto Khan como Demet siguieron adelante con sus carreras. Cada uno tomó su propio camino, y aunque la tristeza por el final de su historia de amor seguía presente en el corazón de muchos fans, la vida continuó. Khan siguió trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su carrera como actor. Demet también continuó cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y demostrando su talento. El tiempo, la paciencia, el trabajo fueron las armas que utilizaron para superar la ruptura. Khan Yaman, tras la separación, se centró en su carrera, en su trabajo, en sus proyectos. Viajó por el mundo participando en diferentes producciones, consolidando su éxito internacional.
Su presencia en redes sociales, su contacto con los fans, siguió siendo constante. La tristeza, la nostalgia se diluyeron con el tiempo, dando paso a la esperanza, a la ilusión. Demet Özdemir, por su parte, continuó demostrando su talento participando en nuevas series, cosechando éxitos. Su trabajo, su dedicación, su pasión, fueron su mejor medicina. Su sonrisa, su energía, su profesionalidad, la mantuvieron en lo más alto. La superación, el crecimiento personal, fueron su prioridad. Y aunque en algunos momentos se les ha vinculado con otras personas, ninguno de los dos ha vuelto a formar una pareja estable, al menos públicamente. Esto ha hecho que, de vez en cuando, los fans sigan soñando con una posible reconciliación. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. La esperanza, la ilusión, la posibilidad de un reencuentro siguen latentes en el corazón de los fans. La reconciliación, el reencuentro o el regreso de una historia de amor son temas recurrentes en el mundo del espectáculo. Las parejas, los famosos, a menudo vuelven a encontrarse, a darse una segunda oportunidad. La esperanza, la ilusión, la posibilidad de un final feliz, siguen presentes en la mente de los fans. El tiempo, la distancia, el trabajo pueden ayudar a sanar las heridas, a superar los obstáculos. La madurez, la experiencia pueden llevar a la reflexión, a la autocrítica, a la posibilidad de un nuevo comienzo. El amor, a veces, da segundas oportunidades. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que, como en la vida real, las relaciones en el mundo del espectáculo también tienen sus altibajos. Que a veces el amor no es suficiente. Que la fama, la agenda y las presiones externas pueden influir en el rumbo de una relación. Y que al final, lo importante es respetar las decisiones de cada persona y desearles lo mejor. El amor, la fama, las presiones externas, son factores que pueden afectar las relaciones sentimentales. El amor, a veces, no es suficiente. La fama, la agenda, las presiones externas, pueden influir en el rumbo de una relación. Las decisiones, los caminos, las prioridades pueden cambiar con el tiempo. El respeto, la comprensión, la empatía son fundamentales. Pero sobre todo podemos concluir que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos dejó una lección, que los cuentos de hadas, aunque hermosos, a veces no tienen un final feliz. O al menos no el final que nosotros esperamos. Y aunque la noticia de su separación fue impactante, también nos demostró que incluso en el mundo de las estrellas, las relaciones son complejas y a veces difíciles de entender. La realidad a veces supera a la ficción. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como muchas otras historias de amor en el mundo del espectáculo, nos dejó una lección, que la vida, como el amor, tiene sus altibajos, sus momentos de felicidad, sus momentos de tristeza. Que los cuentos de hadas, aunque hermosos, a veces no tienen un final feliz. Que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden ser complejas y difíciles de entender. La aceptación, la superación, son fundamentales. Y ahora, para concluir, quiero darles las gracias a todos ustedes por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la noticia del 8 de septiembre de 2025. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que fue la fama la causante de todo? ¿O hay otros factores involucrados? ¿Creen en una posible reconciliación? ¿Qué piensan sobre sus carreras después de la separación? ¿Han encontrado la felicidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Pero la historia no termina aquí, mis queridos seguidores, porque el mundo del espectáculo siempre nos depara sorpresas. ¿Qué ha sido de Can y Demet después de la separación? ¿Han encontrado el amor de nuevo? ¿Sus carreras han seguido creciendo? Vamos a profundizar un poco más. Asterisco asterisco la vida después de la separación, nuevos caminos y proyectos asterisco asterisco. Tras la ruptura, Can Yaman, con su inconfundible carisma y talento, se ha dedicado a expandir su carrera a nivel internacional. Ha participado en proyectos en Italia, consolidando su imagen como un actor versátil y con gran proyección. Sus fans de todo el mundo han seguido de cerca sus pasos, apoyándolo en cada nuevo proyecto.
La fama sin duda ha sido una compañera constante en su vida, y ha sabido manejarla con profesionalismo y dedicación. Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios y nominaciones, lo que demuestra su crecimiento y consolidación en la industria del entretenimiento. Además de su trabajo como actor, Khan ha incursionado en el mundo de la moda, colaborando con marcas de renombre y demostrando su estilo y elegancia. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cautivando a la audiencia con su talento y belleza. Ha protagonizado nuevas series, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Su carisma y cercanía con sus fans la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Su trabajo ha sido reconocido con premios y nominaciones, lo que demuestra su dedicación y profesionalismo. Además de su carrera como actriz, Demet ha sido imagen de diversas marcas, consolidando su imagen como una figura influyente en el mundo de la moda y el entretenimiento. Su energía y entusiasmo son contagiosos, y sus fans siempre están a la espera de sus nuevos proyectos. ***, ¿reconciliación a la vista? La esperanza de los fans ***. Aunque os actores han seguido caminos separados, la llama de la esperanza sigue encendida en el corazón de sus fans. Las redes sociales se inundan de comentarios y mensajes que expresan el deseo de verlos juntos de nuevo. Cada vez que Khan y Demet coinciden en algún evento, las especulaciones se disparan. Las fotos y vídeos de sus encuentros son analizados con lupa, buscando cualquier señal de una posible reconciliación. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial que confirme o desmienta esta posibilidad. El misterio o la incertidumbre siguen alimentando la fantasía de los fans. ***, la influencia de las redes sociales ***. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Han sido un canal de comunicación directo entre los actores y sus fans. Los fans han utilizado las redes sociales para expresar su apoyo, compartir sus teorías y especulaciones, y crear contenido relacionado con la pareja. Los actores, por su parte, han utilizado las redes sociales para compartir sus proyectos, interactuar con sus fans y expresar sus sentimientos. La influencia de las redes sociales en la vida de los famosos es innegable. ***, el legado de Erkenci Kuş ***. Erkenci Kuş ha dejado un legado imborrable en el corazón de sus seguidores. La serie, con su historia de amor, sus personajes entrañables y su mensaje de esperanza, ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Can Yaman y Demet Özdemir, con su química y talento, han sido los artífices de este éxito. La serie sigue siendo recordada y valorada por sus fans, quienes continúan disfrutando de sus capítulos y reviviendo la magia de esta historia de amor. El legado de Erkenci Kuş es un testimonio del poder de la televisión para conectar con las emociones y los sueños de las personas. ***, reflexiones finales ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo. La fama, las agendas apretadas y las presiones externas pueden afectar el rumbo de una relación. Sin embargo, el respeto, la comprensión y el cariño son valores fundamentales que deben prevalecer. La separación de Can y Demet, aunque dolorosa para sus fans, nos enseña que la vida sigue, que el amor puede tomar diferentes formas y que al final, lo más importante es ser felices. ¿Qué nos depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que sus fans seguirán apoyándolos y deseándoles lo mejor. La esperanza de una reconciliación siempre estará presente, pero lo más importante es que ambos sean felices y continúen cosechando éxitos en sus carreras. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.